noches, que Dios bendiga sus vidas. Estamos para una nueva enseñanza bíblica, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos a ti en esta hora. Rendidos delante de tu presencia siempre, mi Dios, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Dios. Amado Dios, y agradecidos contigo por esta oportunidad de llegar a las casas, de predicar tu palabra, Señor. Precioso Espíritu Santo, tú que estás en medio de nosotros, que restauras nuestras vidas, que nos sanas, que nos libertas, tú que nos ayudas en todo momento, tú que nos enseñas la palabra. Te adoramos a ti, rendidos ante ti siempre, Señor. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. El Señor bendiga sus vidas, cada uno de ustedes que está para aprender más de nuestro Señor. El tema que les tengo en esta hora lleva como título No saber, no poder. Sí, cuando no sabemos qué hacer, cuando ya no podemos hacer más nada. Y el fundamento bíblico que estaremos trabajando está en el libro de Job 22:28. Job 22:28. Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Amén. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Determinación, firmeza. Se dice fácil, pero ¿cuánto nos cuesta a veces? ¿Cuánto cuesta llegar ahí? Hay un día, hay momentos, situaciones que tenemos que tomar una decisión, pero no sabemos qué hacer. Hay días de tanta dificultad. Estamos al límite. Tenemos que decidir con respecto a algo, pero no sabemos qué hacer. Una familia esperando porque tú decidas hacer algo. Un negocio, un proyecto de negocios. O lo ministerial está esperando por ti, pero ni siquiera en lo personal sabes qué hacer. Te pregunto, ¿has estado ahí? ¿Te ha pasado que no sabes qué hacer? En lo familiar, hay veces se atraviesan situaciones de dolor o de enfermedad, o en lo productivo empresarial, economías quebradas. Queremos crecer, debemos avanzar, pero no sabemos cómo. Una cosa es no saber qué hacer y otra es no poder hacer nada. Cuando no sabemos qué hacer, aún nos queda el decidir. Pero cuando ya no podemos hacer nada, solo el resignarnos, entonces viene la frustración, viene la impotencia, viene la tristeza, viene quizás la rabia, la ansiedad y cuántas otras cosas más que acompañan al fracaso cuando ya no puedes hacer nada. Pero aún hay algo que puedes hacer. Sí, cuando parece que ya no puedes hacer nada, puedes hacer algo. Y es correr a los pies de nuestro Señor. Buscar de Dios. Porque en Él sí podemos hacer algo. En Él todavía hay esperanza para cuando ya no se puede hacer nada humanamente. En nuestro Dios sí. Porque Dios es la ayuda para cada uno de nosotros. Pareciera que no se puede hacer algo, pero en Dios sí se puede hacer. Y Dios estuvo con grandes hombres en su palabra, nos muestra su palabra. Y hay un versículo que a mí me llama poderosamente la atención.
Ya Moisés está desierto avanzado. Ya atravesaron muchas cosas. Pero él le dice a Dios en Éxodo 33:15, si tu presencia no va conmigo, no nos saque de aquí. Pero ya Dios lo sacó de Egipto. Está enfrentando situaciones difíciles quizás en las que no sabe qué hacer y le dice a Dios, si no está tu presencia conmigo, yo no quiero ir. Moisés es un hombre que Dios usó para grandes cosas, pero tan inseguro a veces como usted o como yo. Porque sí, nosotros conocemos de Dios, en mi caso personal, pero hay días, hay momentos que nos viene inseguridad, como Moisés. Y entonces la garantía, entendemos que la garantía para poder enfrentar cosas es que Dios y su presencia esté en nosotros. Pero qué bueno lo que Moisés le está diciendo a Dios, y qué bueno cuando tú lo puedes decir. Señor, si tu presencia no está en mí, no nos saque de aquí. No quiero ir a enfrentar cosas sin ti, Señor, porque realmente es en Dios que nosotros podemos. Cuando no sabemos, es en Dios que vamos a hacer las cosas, porque Él sí sabe por nosotros y Él sí puede por nosotros. Josué es el sucesor de Moisés. Y en el capítulo 1, versículo 5, Dios le dice a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Josué conocía toda la estrategia militar de Israel en el desierto. Todo lo que tuvo que enfrentar. Ahora, Josué está en una nueva tarea, todo un desafío para él. Quizás lo que sabía ya no le va a ayudar mucho, pero hay una palabra de Dios que le está diciendo, como estuve con tu antecesor, estaré contigo. Ahora, cuando yo la leo hoy, lo que dice ahí para Josué y lo que fue para Moisés también es para mí y es para ti. Como Dios estuvo con ellos, va a estar con nosotros. Pero que Dios esté con nosotros en nuestras decisiones, en nuestras cosas, aun cuando no sabemos qué hacer o cuando creemos que ya no podemos hacer más nada, que Dios esté ahí es dejarle que Él obre en nuestra vida. ¿Tú lo dejarías? Porque hay personas que se resisten aún hasta el último momento y no dan su brazo a torcer, de que ya humanamente no puedes hacer nada. Y lo más que puedes hacer en lo humano es correr a Dios y su divinidad. Buscar el poder de Dios, porque nosotros ya no podemos hacer nada. Pero hay quien se queda ahí. Generalmente estamos decidiendo todos los días, tomando decisiones. Pero hay una decisión, hay un día en que no sabemos qué decidir. Hay cosas que realmente escapan a nosotros. Y entonces, si nos volvemos resistentes a reconocerlo delante de Dios, tendremos problemas. Porque terrible es vivir sin Dios. Terrible es decidir sin Dios. Porque no tendríamos paz. Decidir sin Dios es no tener paz, y la paz es una evidencia de que Dios está con nosotros. Una evidencia de la presencia de Dios y de ir por lo correcto es la paz. Y esa paz está cuando tú confías en el Señor. El apóstol Pablo lo escribe en Filipenses capítulo 4, el versículo 7, dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz tiene que llenar nuestro corazón. Es ahí donde yo me refugio. Y cuando pareciera que no se puede hacer nada, siempre hay dos caminos, dos opciones. Sí, lo dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. La palabra de Dios dice de dos caminos.
Por un lado, el bien y el mal, el bien y la vida. Por otra parte, la muerte y el mal. Escoge qué quieres. Una vida sin Dios, por donde está la muerte y el mal, o una vida tomando las decisiones con Dios, donde está el bien y la vida. Dos opciones. Tú escoges. Y quiero hablarte de las dos opciones. A la primera opción le he colocado Saúl. Y vamos a 1 Samuel capítulo 13. Israel no tiene rey. Dios le da rey porque lo están pidiendo. Y no tenía ni 2 años, ya Dios había desechado a Saúl. Saúl es ungido de Dios y llamado por nuestro Señor a que sea rey. Y tenía muchas cualidades, pero se fue desviando porque cuando la gente deja de tener conexión con Dios se enfría. Y rápido se enfrió Saúl y empezó a buscar el aplauso y el agradar a la gente, pero no el agradar él a Dios. Hay un momento difícil en Israel. Israel tiene dificultades con su armamento. Los filisteos quitaron todos los herreros de la nación. Israel se quedó sin quien le hiciera armas, ni siquiera quien amolara un cuchillo a la ama de casa. Y Saúl va a enfrentar a los filisteos, saca un ejército mínimo a enfrentarlo con un ejército muy numeroso y muy poderoso de los filisteos. Israel está en aprietos porque tiene mucho miedo. El terror los lleva a esconderse. Se sienten perdidos. Saúl debe esperar al profeta de Dios para hacer el holocausto, para que Dios le indique, Dios le dirija qué hacer. Pero él no esperó al profeta. Él hizo las cosas por su cuenta. Él se apresuró y él se creyó autosuficiente y hizo las cosas porque él era Saúl, lleno de soberbia. Resulta que cuando llega Samuel, el profeta, le dice: ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho eso? Saúl no sabía qué hacer, no supo qué hacer. Y lo que hizo, lo hizo mal. Locamente has hecho, le dijo Samuel, tu reino no será duradero. La actitud de Saúl fue incorrecta. Él desobedeció a lo que Dios le había dicho, a lo que el profeta le había instruido. Él quiso hacer las cosas por su cuenta, sabio en su propia opinión. La soberbia lleva a muchas personas a hacer las cosas por su cuenta. Están en muchas dificultades, atraviesan situaciones en las que no saben qué hacer, pero no corren a los pies del Señor. Mucha gente está así. Mucha gente hace lo que le da la gana. ¿Cuántos problemas nos pudiésemos evitar si buscáramos de Dios? Si corriéramos a la fuente correcta, si leyéramos la palabra de Dios, si tuviéramos tiempo de oración, si nos congregamos. Pero hay veces nos creemos que no las sabemos todas. Y no, yo sin congregarme, yo busco de Dios. Yo como estoy bien. Pero no es así. Y muchas veces no has sabido qué hacer, pero no reconoces delante de Dios y terminas obrando incorrectamente como Saúl. La opción Saúl no es para los hijos de Dios. La segunda opción la titulé Josafat. Y lo encontramos en Segunda de Crónicas capítulo 20. Josafat, rey de Judá, está enfrentando una situación en la que no sabe qué hacer. Tiene 2 ejércitos que vienen por Judá. Vienen por él, Moab y Amón. Vienen a barrer a Judá.
ejércitos numerosos. Josafat no sabe qué hacer, pero él le entregó el control de toda la situación a Dios. Él reconoce delante de Dios que no sabe qué hacer. Hay una oración poderosa que él hace en ese capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Y él dice, nuestros ojos se vuelven a Dios. Eso es lo que Dios quiere escuchar de sus hijos. Eso es lo que Dios quiere escuchar hoy de su iglesia, que volvamos nuestros ojos a Dios. Mucha gente se ha desviado porque mucha gente cree que por su cuenta puede hacer las cosas. Sin Dios nosotros no valemos nada. El valor a nuestras vidas nos la da nuestro Señor. Josafat lo primero que hizo fue orar. ¿Y sabes qué le ocurrió a Josafat? Él está orando y ¿sabes qué le vino? Miedo. Porque el miedo es un principado y el miedo ataca. El miedo es muy humano y le puede venir a cualquier persona. El problema del miedo no es cuando viene, el problema del miedo es cuando se instala. Cuando la persona permite que se instale. Nosotros tenemos que pelear contra ese principado. ¿Sabes qué hizo Josafat? Josafat se rindió a los pies del Señor. Y Josafat llamó a oración y pregonó ayuno en todo el pueblo. Niños, jóvenes, adultos, todos. Oración y ayuno. Ellos se reunieron, todos los ancianos, Josafat, todos los hombres y las mujeres, y le clamaron a Dios, le pidieron a Dios y le dijeron, Señor, a ti no hay quien te resista. Es reconocerle a Dios, es clamarle a Dios con total dependencia, ser dependientes de Dios. Aquí no hay medias tintas. Aquí es ir y rendirse a Dios y decirle, Señor, te necesito. Señor, si tú no metes tu mano, yo me muero. Señor, cuánto te necesito en mi vida. Es decirle al Señor, declararle al Señor que nosotros creemos en su poderío. Es decirle al Señor, tú eres nuestra única opción. Porque para Judá, Jehová se convirtió en la única opción de vida y de victoria. Y Dios responde. Dios va a responder. Y vino entonces un instrumento de Dios que Dios tomó del pueblo. Jaziel, un levita, un hombre de Dios, un joven. Llegó el Señor y tomó a ese muchacho. Y empezó a hablar de lo que Dios le mostraba. Empezó a instruirlos a todos. Y el rey atento. Porque tienes que creer en Dios, en su palabra. Tienes que creer en los profetas de Dios. Para ser prosperado, lo dice Josafat, debemos creer en Dios, en su palabra. En los profetas de Dios. Porque sólo así seremos prosperados. Lograremos avanzar espiritualmente a donde Dios siempre nos quiere llevar. Y dice Jaziel, no es nuestra esta guerra, sino de Dios. Y esa palabra es para ti. Por lo que estás atravesando. ¿Qué estás atravesando? ¿Qué tormenta estás atravesando? ¿Qué desierto estás pasando? En lo que estás hoy, Dios quiere pelear por ti. En esa batalla, en esa tormenta, Él quiere traerte paz. En medio de una batalla, paz, sí. El Señor sí. Porque como intervino con Judá aquella vez, Él lo hará por ti hoy. El Señor lo quiere hacer por ti, por tu familia, en lo que estás enfrentando.
Pero es entregarle al Señor toda nuestra situación. Es decirle, como le dijo Josafat, tú tienes el control de todas las cosas. Josafat no pidió señales, él creyó. Tenemos que creer, porque muchas veces pedimos una señal, otra señal y otra señal. Y nuestro Dios lo que quiere es que tú creas. Creer en nuestro Señor. Qué importante cuando tú crees. Para agradar a Dios, creer. Y eso hizo el rey. Y entonces nuestro Señor peleará por ti. Esta guerra es de Él. Lo que estás enfrentando es de nuestro Señor. Pero tú tienes que dejarlo obrar. Y tú tienes que decirle al Señor con un corazón rendido: te necesito, mi Dios. Te necesito en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mí. Porque estoy siendo bombardeado. Me están atacando por todas partes. El miedo, el terror quiere invadirme. Y usted le habla a Dios. Y usted se rinde a Él. Esa debe ser nuestra actitud. Más allá de todas las dificultades, Él tiene el control, nuestro Señor. Déjalo obrar en tu vida. Dios quiere hacerlo. Dios quiere que tú, rendido a Él, le reconozcas. Y esta fue la opción Josafat. Dos hombres, Saúl y Josafat. Dos reyes. Dos opciones. ¿Cuál tú quieres? ¿Cuál quieres? ¿Por tu propia cuenta? ¿O el Señor, que tiene el control de todas las cosas, que sea quien agarre tu situación y te dé la victoria? Cuando le entregamos a nuestro Señor toda situación, Él es nuestra garantía de vida. Será, es, lo fue, ayer, hoy, mañana. Nuestra garantía es nuestro Señor. El libro de Isaías, en el capítulo 41, versículo 13, dice la palabra de Dios: yo soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha. No temas, yo te ayudo. Esto es una promesa de Dios. Dios, nuestro Dios, tu Dios, te está diciendo: yo te sostengo. Yo te tomo de tu mano derecha. Yo le digo: Señor, aquí están mis manos. Tómame, mi Señor. Y si el Señor te está diciendo no temas, es porque en algún momento el miedo viene. Pero Él nos está diciendo: yo te ayudo. Judá venció. Sí, el rey Josafat convocó un culto, dice la Biblia, de alabanza y de adoración, un servicio, reunió a todo el pueblo, los puso a cantar, a adorar a Dios, los puso en la línea de batalla y le entregaban alabanza y adoración al Señor. Estar quietos, es una orden, firmes en una línea de batalla, como si fuesen a pelear, pero es en alabanza y en adoración. Porque cuando nosotros alabamos y adoramos al Señor, acción de gracias y entrega total de nuestro corazón, todo se rinde a Dios. Es un arma de poder para pelear y vencer. Eso hizo Judá. Y vencieron. Y venían los ejércitos de Moab y de Amón y llegan a la línea de batalla. Y está Israel. Quietos, sin dar un paso más, pero alabando y adorando al Señor. Parece una cosa loca. Alguien dijera del que no conoce a Dios: eso es una locura. Que lo digan.
Eso es lo que está escrito en la palabra. Lo de Dios es así. Porque es Él quien pelea por nosotros. No es una pelea convencional. No. Y fue tan poderosa la intervención de Dios que Moab y Amón se confundieron y se destrozaron entre ellos. Se destrozaron que no quedó ni uno de los de ellos. Lo que quedó fue el botín para Judá. Dios lo hizo. ¿Cómo lo hace el Señor? Lo que para la humanidad es una locura, Dios lo hará, porque Dios es Dios y eso está por encima de todas las cosas. Él tiene el control de mi vida, Él tiene el control de tu vida, pero ¿lo dejarías obrar? ¿Lo dejas obrar? De eso se trata. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 20, versículo 11. Y esto es para el que toman a Dios como opción, la opción Josafat, donde Dios es primero en nuestras vidas, el que se rinde a Dios. Y esa palabra dice, mas Jehová va conmigo como poderoso gigante. Está conmigo como poderoso gigante. Y los que me persiguen no van a prevalecer. Serán avergonzados, no prosperarán. Y vendrá confusión perpetua que jamás se olvidará. Mira lo que Dios va a hacer con todo el que intente perseguirte. Porque las tinieblas persiguen a tus hijos. Porque la deuda persigue tu economía. Porque la enfermedad persigue tu salud. Porque la cautividad persigue tu libertad. Porque la tristeza viene por tu alegría. Pero nuestro Señor dice que todos ellos van a tropezar porque Él va contigo como poderoso gigante. Esta es la palabra para el que toma la opción que Dios sea quien gobierne su vida. Esto es una promesa de Dios. ¿La tomas? Y continúan las promesas del Señor diciendo, no te venguéis vosotros mismos. En el libro de Romanos, la carta de Romanos, en el capítulo 12, versículo 19, Pablo nos dice, no seas tú quien te vengas a vengar. No, darle lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. El Señor está diciendo, ay del que se meta con uno de los míos. El que se meta con uno de los míos se mete con papá, está diciendo nuestro Señor. El que se metió contigo se mete con tu Padre Celestial. Y dice la palabra que Él va a vengarse por ti, Él pagará. Yo le entrego mi situación a mi Señor. Los que me han querido atacar, los que me han querido hacer daño, aquel que te ha querido humillar, aquel que afectó a tu familia en algo, los que te cerraron la puerta y hablaron mal de ti, todo eso está en las manos del Señor. El Señor quiere que tú mantengas tu corazón sano y que tú no te distraigas en aquellas cosas. Él tiene el control de todo. Y lo que está escrito en la palabra es sí y es amén, porque son promesas para los hijos de Dios. En Isaías 45:2, la palabra también me dice que el Señor va delante de mí, enderezando los lugares torcidos. Porque hay lugares torcidos que pueden haber sido obstáculos para mí, o en algún momento se me torció algo, pero nuestro Señor endereza y alinea. Y dice la palabra que Él quebrantará las puertas de bronce. Sí, puertas que se te cerraron, que no te dejan pasar, pero llega nuestro Señor y las quebranta, las quiebra. Y también dice ese versículo que los cerrojos de hierro
los candados, nuestro Señor hará pedazos. ¿Cuántas veces nos cerraron a nosotros las puertas? ¿Cuántas oportunidades te quitó el sistema? ¿Cuántas veces te dijeron que no? Pero es nuestro Señor quien va a abrir camino. Es nuestro Señor que en la promesa que está en Isaías 45 te dice: ten confianza, hijo, porque yo voy a quitar todos los obstáculos que se puedan haber puesto delante de ti, porque soy yo el que va delante de ti para abrirte camino. En ese versículo 30 de Segunda de Crónicas 20, la palabra me dice que el reino de Josafat tuvo paz. Y el Señor, su Dios, dice, su Dios le dio paz en todas partes. Eso mismo hará nuestro Dios contigo, con tu familia, con tus finanzas, en el área productiva, en el área ministerial. Pero Él es nuestra opción. Él tiene que ser nuestra opción. Es la vida y el bien. Escoge. Tienes que escoger correctamente. Porque por mucho tiempo quizás has escogido mal. Pero gloria a Dios, estás vivo y hay una nueva oportunidad para ti. Dice la palabra que ese reino de Josafat tuvo paz. Paz de Dios en todas partes. Paz de Dios. ¿Cuánto necesitamos su paz? Juan 14:27. Jesús, hablándole a los judíos, les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? El mundo da una paz de mentiras. El mundo te va a pasar factura. El mundo es un espejismo. El sistema es de mentiras. Todo lo que te ofrece. Y te va a pasar factura. Jesús está diciendo: yo no la doy como el mundo. Yo doy una paz verdadera. No se turbe vuestro corazón. No tengan miedo. Es lo que el Señor les está diciendo. Esa paz sobrepasa todo entendimiento. Y es lo que Jesús nos ofrece. ¿Tú la quieres? ¿Quieres paz en medio de la tormenta? ¿En medio de las adversidades que estás enfrentando hoy? El Señor te quiere hacer más fuerte. El Señor te quiere hoy determinado y con firmeza para cosas que te va a entregar. Pero hay una parte que te corresponde a ti. Cree en nuestro Señor. Él puede. Y con Él se puede. ¿Sabes por qué? Porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:27. En Él yo tengo mis esperanzas puestas, porque Él es mi esperanza de gloria. El mismo apóstol Pablo en Romanos 8:31 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué más diremos, hermanos? Si Dios está por mí, ¿quién va a poder contra mí? Pero yo tengo que vivir esa palabra. Yo tengo que conocerla, practicarla, hablarla, vivirla, enseñarla. Y entonces, así venga el miedo, así venga cualquier situación, usted pelea con la palabra. Y usted va caminando, porque lleva un poderoso gigante allá adelante. Porque Dios está contigo como poderoso gigante. Porque Dios es el que destroza todo lo que las tinieblas te pongan. Él es el que abre puertas. Él es el que confunde a tus enemigos. Él pelea por nosotros. Ay de quien se atreva a meterse contigo, te dice el Señor. Hay una promesa hermosísima en Isaías 26, 3, 4. Dice: tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso es para nosotros. Una promesa de guardarnos en completa paz. Solo nos pide que perseveremos en Él, en nuestro pensamiento. Y ahí el Espíritu Santo te guía, te ayuda.
te enseña, está contigo para cuidar incluso tu pensamiento. Pero haz tu parte. ¿Cuál es tu parte? Señor, obra en mí. Rinde tu corazón. Deja a un lado la soberbia. Deja de resistirte tanto. Deja la frialdad. Deja la carnalidad y ven al Señor. ¿No sabes qué hacer? ¿O crees que ya no se puede hacer nada? Aún hay algo que puedes hacer. ¿No sabes qué hacer? Hay alguien que sí sabe qué hacer. Jesucristo. Él sabe qué hacer por ti. Él puede hacerlo por ti. Hoy puedes tomar la decisión más importante. Entrégale tu voluntad a Jesús. Él sí sabe qué hacer y Él puede hacerlo por ti. No sigas peleando tú solito. No. No sigas haciéndolo en tu propia fuerza. Porque no tiene fuerza. Es un espejismo. Lo que el sistema te ha ofrecido a ti es mentiras. Ya no sigas en tu propia fuerza. Ven a Jesús. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuál es esa? El Señor por ti. El Señor por ti. Tú solamente cree y sigue a Jesús. Cuando nosotros seguimos a Jesús, estamos, aunque parecieran dos opciones, en la única opción válida para el Hijo de Dios, para el cristiano. Jesucristo, el Señor, mi única opción válida. Déjalo que Él obre en tu vida. Tú solo síguele y cree. Esa es la opción. Esa es la única opción para ti. La única opción para nosotros, los hijos de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos a ti, mi Dios. Exaltamos y glorificamos tu nombre en esta hora, precioso Dios. Señor, un día decidimos por ti y ahí permanecemos, Señor. Y nadie nos mueve de ahí, precioso Dios, porque tú eres lo mejor que nos ha pasado, mi Dios. Bendecimos en tu nombre, Jesús, a cada persona que se conecta en esta hora. Declaramos, Señor, tu bien sobre cada familia. Sanidad, restauración, liberación, poder de Dios en la provisión en sus casas, en la protección sobre sus vidas. Señor, creemos firmemente que toda nuestra familia se rendirán a tus pies. Señor, tu bendición en cada familia en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y tu gozo es nuestra fortaleza por encima de todas las cosas. Y tu paz está en nosotros. En el nombre de Jesús. Bendita presencia de Dios. Amén, amén y amén.